Serie de programas titulados El valor de uno mismo, en su tercera parte. Esta serie está dedicada a entender de una manera simple eso que llamamos autoestima. El primer programa de esta serie, como recordarán, conversamos y dimos algunas herramientas para aumentar la validación y por ende la estima de todos los miembros de nuestra familia. En ese momento resaltamos que es el hogar el primer lugar en el cual somos validados como seres humanos y que esta validación nos permite iniciar ese camino de amor propio tan necesario para llevar una vida plena. Es decir, en el hogar aparece todo, arranca toda esta historia de autoestima. El segundo programa lo dedicamos a hablar de la singularidad, tu huella dactilar o tu iris, y el cómo conocer, asumir, respetar y ejercer libremente esa singularidad, apoyados obviamente por el respeto y la aprobación de nuestro grupo social de referencia. En definitiva, esa singularidad es amar y honrar esas cualidades que nos hacen especiales o diferentes a cada uno de nosotros. Para iniciar el programa de hoy, de esta noche, volvimos a hacer una serie de preguntas que nos introducen en el tema. Y agradecida a todas las personas que respondieron, que participaron, y los que aún no lo han hecho, voy a leer esas preguntas para realizarlas de tal manera de que ustedes, antes de introducirnos en el tema, puedan hacerlas mentalmente, puedan acompañarnos en este proceso de diagnóstico. Estas preguntas nos permiten hacer como una especie de diagnóstico personal. La primera de ellas, ¿qué aspecto físico sueles prestarle más atención cuando se trata de otra persona? Cuando hablamos de otra persona, ¿a qué aspecto físico le prestas tú más atención? ¿Qué es lo que primero ves del otro en su aspecto físico? ¿Qué es lo que resaltas del físico de esa otra persona? ¿Y en qué sueles focalizarte? Piensen mentalmente un minuto, ¿qué es lo que usted suele prestarle más atención? La segunda pregunta, y seguimos con nuestra mirada al otro, preguntamos en las redes, ¿qué característica de esa personalidad de esa otra persona sueles prestarle más atención? ¿Qué es lo primero que observas en cuanto a esa característica de su personalidad? ¿Cómo generalmente describes a esa persona? ¿En qué sueles fijarte? Y hago un silencio breve para que cada uno de ustedes pueda encontrar esa respuesta en su mente. Porque esta respuesta va a ayudarte a entender lo que vamos a continuación a trabajar en la noche de hoy. Porque resulta que aquello a lo que generalmente le prestas más atención, ya sea las características físicas o algún atributo de la personalidad de esa otra persona, está hablando en realidad de un aspecto de tu propia imagen corporal. Y algunos dirán, de nuestra imagen, imposible, si estoy viendo a otro, pues sí, de nuestra imagen. Nuestro cerebro tiende a focalizar en eso que está pendiente, que posiblemente no acepta o integra, o que simplemente está en falta. Y por ello busco y focalizo esos atributos que no veo en mí, los busco reflejados afuera. Entonces el otro, esa persona con la cual comparto tal vez cualquier experiencia, se vuelve como una especie de espejo para mí. Y es común, si me siento incómoda o incómoda, y les voy a dar un ejemplo simple, con mi nariz o con mis dientes, que le preste mucha atención a esas características físicas en otras personas. Es más, posiblemente cuando me pidan que describa físicamente a alguien, muy probablemente sean esas partes del cuerpo que primero focalice y que vea en detalle de esa otra persona. Son esas características del otro que generalmente saltan, brincan en nuestra mente, de una manera incluso casi inconsciente. Es como, por ejemplo, y yo te pido, dame la descripción de fulano de tal, rápido, e inmediatamente empiezas por eso.
Empiezas, en este caso específico, estamos hablando de los dientes y de la nariz, empiezo describiendo cómo son los dientes o cómo es la nariz de esa persona. Porque es que al final esas características hablan de mis propias características, no resueltas, no admitidas. Hoy hablaremos de la imagen personal externa e interna. Quédate con nosotros. Puedes compartir tus opiniones por el Instagram, lapsicóloga.ana, o por el WhatsApp 261-560-5053. Nos leemos y compartimos experiencias. Primer tema musical de la noche, de los peruanos, Mauricio Allen e Itala Rodríguez. Dios te hizo también. Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo también, todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo también, y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan, pero tan bien que detalló, cuidó, y en cada milímetro de tu cuerpo fue calculado. Para los que se conectan en este momento, estamos hablando de la imagen personal e introducimos el programa con dos preguntas.
¿qué es lo que primero me salta a la vista cuando observo a una persona en relación a sus características físicas o a su personalidad? Muchos de ustedes ahora se preguntarán ¿por qué prestan tanta atención a esos determinados aspectos? Y algunas respuestas que leímos en las redes sociales más temprano fueron el pelo, las piernas, que si son flacas o si son gordas, la calvicie, algunos caballeros, por lo visto, el tema de la calvicie es importante, la nariz, obviamente la nariz no podría faltar, y aquellos aspectos personales identificaron que si la persona es extrovertida, si es inquieta, si es tranquila, si es un buen amigo, si es un buen oyente, si es una persona pausada. Y la siguiente pregunta que ahora les hago a todos y cada uno de ustedes, si esto que ustedes identificaron efectivamente tiene relación con alguna parte de tu cuerpo, de tu personalidad o aspecto de tu personalidad que todavía está como en conflicto contigo. Y ahí es bueno hacer como una pausa y un silencio. Y generalmente la respuesta que he recibido, porque esto mismo lo he trabajado en talleres en empresas desde hace mucho tiempo, y generalmente la respuesta es un sí gigante. De todos, me incluyo, ¿no? Es un sí gigante de darnos cuenta que aquello a lo que yo le presto atención afuera está hablando de una falta dentro de mí, de algo que todavía tal vez no está completo, o que me siento incómodo o incómoda, o que no lo tengo totalmente resuelto. Y es que normalmente no estamos tan convencidos en eso de que dice la canción, Dios te hizo tan bien que cuidó cada detalle. Y en algunos casos realmente no nos creemos esto. Y estamos peleando con algún aspecto de nuestra apariencia personal o de nuestra personalidad que queremos mejorar e inclusive en algunos casos más drásticos incluso cambiar. Efectivamente eso, en lo que focalizas en el otro, está hablando de ese aspecto en ti. O sea, ya no hay duda de que sea así, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo de ver y evaluar esas características que están afuera de mí? Y resulta que en realidad lo que estamos haciendo cuando focalizamos afuera eso que en mí no está totalmente resuelto, lo que estamos haciendo psicológicamente es compararnos. Nos estamos comparando con el otro. Y es normal que algunos digan, ¿cómo que nos comparamos? Si lo que estoy haciendo es observando al otro. No, estás en realidad psicológicamente, estás comparándote con ese otro. Estás viendo qué tan bien o qué tan mal estás con relación a ese otro, en comparación a ese otro, a esa imagen mental que tienes tú de ti mismo. Entonces estás como midiendo y evaluando qué tan bien o qué tan mal estoy. Y la pregunta aquí básica que surge es, ¿por qué tiendo a compararme? O sea, ¿qué es esto de la comparación? O sea, ¿está bien, está mal, es normal? ¿Qué ocurre? Y fíjate que la comparación es biológicamente hablando, natural, automática. O sea, es algo constitucional en el ser humano. O sea, es producto de años de evolución y tiene que ver con tu cerebro. O sea, nosotros naturalmente y de manera inconsciente estamos permanentemente autoevaluarnos, estamos en un proceso de autoevaluación, verificando en qué lugar nos encontramos y buscando, si se quiere, la excelencia o la mejora continua. Desde los hombres de la caverna estábamos evaluándonos unos a otros. Incluso ese proceso de evaluación te permite identificar y en algunos momentos incluso copiar aquellas cosas que nos gustaría ser y alcanzar. Entonces, eso de compararnos no es malo. Eso de compararnos es parte de la evolución y es natural en el hombre. Biológicamente hablando es un proceso natural. Hay un psicólogo social llamado Adler que refiere que este proceso de comparación es como una especie de mecanismo de compensación entre la superioridad y la inferioridad. Fíjense, compensación. Es para yo poderme compensar internamente. Él refiere que hay que comparar para compensar. Eso es como ver a quienes consideramos que están mejor que nosotros y también ver a quienes consideramos que no están tan bien como nosotros. Y
obviamente, las redes sociales juegan un papel muy importante en este proceso de comparar. Con calma, más adelante esta noche vamos a hablar específicamente de las redes sociales. Algunos autores también lo refieren que la comparación es imprescindible, es obligatoria, y refieren que uno se compara para conformar su propia, incluso, identidad. Lo que quieres ser, lo que tú quieres ser y lo que no quieres ser, lo logras a partir de esa comparación, a partir de ver a ese otro. Es algo así como un referente externo que nos permite copiar, imitar lo que se parece a ti y desechar aquello que no se parece a ti o que no quieres para ti. Para los que sus respuestas no encajan en este proceso de comparo y veo en el otro aquello que falta en mí, hay otras dos maneras, otros dos tipos de comparación que probablemente puedan sentirse que encajan. La primera es la comparación al revés. ¿Qué significa? Nos comparamos focalizando la falla o dificultad del otro. En este momento estamos hablando de un proceso muy distinto y está más relacionado con el narcisismo. ¿Qué es eso del síndrome? ¿Qué significa eso del narcisismo? El narcisismo es el síndrome de superioridad ilusoria. Miren bien, superioridad ilusoria, del cual vamos a hablar más adelante también. Pero estas personas, para que tengan simplemente como la píldora, tienen dificultad para regular su autoestima. ¿Pero por qué? Porque se sienten en carencia. Y por ello necesitan devaluar a otras personas para poder mantener su sentido de superioridad. Entonces, hay algunas personas que se comparan al revés, es decir, comparo viendo lo que le falta al otro que yo no tengo, que a mí me sobra. Pero también existe otra comparación que es por diferencia, es decir, quiero ser todo lo contrario a lo que veo. Es cuando uno se siente que su identidad está amenazada. Y entonces lo que hacemos como mecanismo es diferenciarnos para hacernos incomparables. Por ejemplo, el caso de dos hermanos, que uno es muy estudioso y el otro no. El que no es estudioso, para salvaguardar su identidad y buscar además el éxito, pues se dedica a ser muy competente en un área diferente a su hermano, como por ejemplo el deporte. En ese momento se convierte en un incomparable. No me puedes comparar con él porque es que yo soy deportista. Es si se quiere, como una especie de comparación por demarcación, para yo poder reforzar cuáles son mis capacidades, mis aptitudes y competencias distintas al otro. O sea, me comparo pero a partir de la diferencia. Y uno tiene que percibir una situación de inferioridad para que se dé este tipo de comparación. En consulta he tenido, por ejemplo, a pacientes que ante el recuerdo de un padre que consumía desproporcionadamente alcohol, una paciente decidió la abstinencia. Y esa fue una manera, y de hecho ella nunca ha probado una gota de alcohol, y es una manera psicológica de apartarse de ese aspecto tan doloroso de su padre. Entonces la comparación por diferencia también es posible. Entonces, en resumen, usted pudo haber hecho, respondiendo esas preguntas, una comparación hacia arriba, una comparación, es decir, alguien que está mejor que yo, una comparación hacia abajo, alguien que está peor que yo, o una comparación por diferencia, alguien que está totalmente diferente a mí. Como dato curioso, así como nosotros, los mamíferos también se comparan. Fíjense que es algo tan natural en la naturaleza que, claro, los mamíferos también se comparan. Y me encanta ver, en mi caso particular, me encanta ver a los caballos competir. Es más, tengo hasta un post hecho con respecto a las gríngolas. Las gríngolas no son azarosas, y para quienes nos escuchan, ¿qué son las gríngolas? Son esa especie de capucha que se le coloca al animal en sus ojos, que limita su campo periférico visual. Y esta responde básicamente a la necesidad del jockey de mantener la mirada del animal en la meta y no en la comparación con los otros caballos de la competencia. Pues resulta que el caballo tiende a ver cómo está el que está al lado. Y si el caballo percibe que está sobrado, es decir, que puede ganar sin problema,
baja la marcha y no corre al 100% de su capacidad. Entonces se necesita que el caballo solo pueda ver de refilón, que está dentro de una competencia, que pueda sentir ese espíritu de competencia, pero las gringolas bloquean esa capacidad visual para ver por dónde va el otro. En muchas competencias olímpicas también se entrenan a los deportistas para desenfocar la mirada en los adversarios. Y las gringolas en este caso serían psicológicas, ya no físicas. Pero fíjense, entonces ese proceso natural de comparación está ahí. ¿Y por qué, si es biológicamente natural, por qué la comparación en algunos casos puede ser realmente un mal negocio? Y lo vamos a ver con calma, porque realmente es un mal negocio para nuestra estima personal eso de compararnos. Y es algo, como dijimos al principio del programa, que nos permite desarrollar nuestra identidad. O sea, el compararnos nos permite desarrollar nuestra identidad, nos permite evaluarnos e incluso motivarnos a la excelencia. Sin embargo, es como un arma de doble filo. Es como una espada de doble filo. En algunos momentos termina siendo un mal negocio para nuestra autoestima, y lo vamos a ver con calma más tarde. Después del siguiente corte comercial, vamos a comercial y también identificando la emisora y con la canción que sigue, hacemos una breve pausa y nos vamos ahora con una música de un hombre de estas tierras, el argentino espectacular Diego Torres, con su canción Iguales. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera, cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera, pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor, rescata de tu alma esta flor, y olvidarás tu sexo y color, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad, las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América, suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor, rescata de tu alma esa flor, y olvidarás tu sexo y color, yo soy igual a ti, tú eres
corte nos quedamos con la pregunta en el aire, porque en algunos casos compararnos puede ser un mal negocio para nuestra estima personal. Si es algo que nos permite desarrollar nuestra identidad, evaluarnos, motivarnos, desarrollarnos e inclusive alcanzar la excelencia. Y releyendo la letra incluso de esta canción que acabamos de oír, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y sí, posiblemente por eso nuestro cerebro entiende que puedo compararme, pero resulta que si bien somos iguales, y sigo releyendo la letra de la canción, hay más de una visión de la película, hay otros modos de mirar, hay muchas formas de escribir, porque las voces son infinitas. Estoy parafraseando a Diego Torres. Y como las voces son infinitas, cuando nos comparamos, nos homogenizamos. Y es como si nos borráramos a nosotros mismos. Perdemos nuestra propia identidad, nuestra singularidad, que tanto hablamos en el primer programa de esta serie. Y tan importante para esto de la autoestima. Entonces ahora, a continuación, te voy a presentar 3 razones de peso a nivel cognitivo que espero que te sirvan para que cuando vuelva tu cerebro a compararse con alguien, de forma automática, porque ocurre así, es automático, sin darnos cuenta, te estás comparando, para que en ese momento puedas desarmar esa comparación y retroalimentar tu cerebro con un argumento, con una razón que poco a poco haga que este hábito se pierda y que termine quedando sin sentido hasta llegar a que ya no tenga más fuerza sobre ti y que puedas de verdad desactivar o desconectar esto de la comparación. Entonces fíjate estas 3 razones o argumentos que hoy te voy a dar. La primera, porque normalmente lo que hacemos es infravalorar nuestras capacidades o atributos y exacerbar el valor de las otras personas. Generalmente, las personas que respondieron a esas preguntas lo hicieron desde un lugar de poca valía y colocaron al otro en un lugar de mayor valoración. Generalmente nos comparamos para arriba y no para abajo. Evaluamos el que se ve mejor, el que es más apuesto, el más inteligente, el más simpático. Generalmente esa comparación deteriora aún más nuestra propia estima personal. La otra argumentación o razón de peso para que desactives esa comparación es porque nos enfocamos en una perfección que es muy distinta a la excelencia personal. Cogemos de manera aislada aquello con lo que no estamos conformes en nosotros mismos y nos comparamos con las personas que sí se destacan en eso o en esa característica particular. Y créanme que eso es muy injusto para contigo mismo, porque en realidad estás comparándote con alguien que tal vez es maestro en el tema, o con alguien que, bueno, por cuestión de vida, pues tiene eso perfectamente sin ningún tipo de problema. Entonces debemos tener cuidado con esa locura de la perfección que nos lleva en una especie de espiral de exigencia con nosotros mismos que termina en un nunca estamos conformes con lo que logramos, con lo que conseguimos, o con lo que somos o cómo nos vemos. Por eso hay gente tan obsesionada en tener, y vuelvo a hablar de la nariz de tal o cual actriz, y es capaz de entrar en esa espiral, en esa obsesión, de entrar varias veces a un quirófano buscando ese ideal. Entonces la perfección en final es una trampa, la cual nos lleva a estar constantemente en el hacer, y sin darnos cuenta perdemos el ser, y se nos va la vida buscando hacer para poder posiblemente después ser. Y resulta que ese tener no garantiza tu ser. Puedo operarme y luego tener una hermosa nariz muy perfilada, pero eso no garantiza el resolver completamente el tema psicológico de aceptación con mi nariz. Y de eso está plagado muchísimas investigaciones, que entendemos que los psicólogos tenemos un rol fundamental después de una cirugía. O sea, es integrar, o sea, es que el sujeto realmente se sienta pleno, indistintamente
de cómo sea su nariz o cómo sea esa parte de su cuerpo que quiera cambiar. El tercer argumento, la tercera razón, porque cuando nos comparamos lo hacemos desde la parte más visible o superficial. Generalmente nos comparamos por eso que vemos, pero no tenemos en cuenta qué hay debajo, qué es lo que está detrás, tras bastidores. Es decir, en las comparaciones muchas veces no aplicamos la regla de en igualdad de condiciones. Nadie tiene mi historia, nadie tiene tu historia, nadie tiene mis capacidades ni tus capacidades, ni tampoco mis limitaciones ni tus limitaciones. Es por ello que técnicamente es imposible la comparación, por más que sientas que esa persona es igual o par o parecida a ti. Y es común que nos comparemos con nuestros compañeros de promoción. Por cierto, hay un compañero de colegio, una compañera de colegio conectada. Y es común que nos comparemos con nuestros compañeros de promoción porque argumentamos, y de hecho, eso se ha estudiado muchísimo, que bueno, nos vemos en el mismo colegio, tenemos la misma edad, y creemos que existieron igualdad de oportunidades para todos, y eso es totalmente falso. Aún estudiando en el mismo lugar y teniendo la misma edad, cada uno tiene dones muy pero muy particulares y características muy personales. Es más, estadísticamente, y ahora te hablo ya desde el campo de la investigación en el área de la psicología, en materia de investigación nosotros buscamos homogeneizar la muestra, controlando algunas variables, pero siempre nosotros sabemos que la comparación al final tiene importantes limitaciones, porque hablamos de seres humanos y no de manzanas. Comparar al ser humano es sumamente complejo, por eso la psicología es una protociencia, no es una ciencia. Para comparar debemos mirar la historia completa de cada uno de nosotros. En definitiva, la comparación, técnicamente hablando, solo es factible cuando hablamos de aspectos generales o superficiales. Cualquiera de estas tres formas de compararme, hacia arriba, hacia abajo o en oposición, nos lleva a rechazar al final quiénes somos. Esto no nos ayuda a cambiar o mejorar aquello con lo que no estamos conformes, sino que nos limita. Y eso es lo que entorpece nuestra posible negociación y aceptación con eso que aún no incorporamos y no aceptamos en nosotros mismos. Y antes te presenté tres razones. Acabo de presentarse hace nada tres razones o argumentos, ¿verdad? Para desarmar cognitivamente la comparación. Y ahora, antes de irnos al próximo corte, quiero presentarte 7 acciones concretas o ejercicios conductuales para revertir este proceso y para que tu mirada con ese otro no sea de comparación, sino cambiarla a una mirada de inspiración. Entonces, fíjate, el primer ejercicio es identifica en qué momento te comparas. Identifica concretamente cuándo te comparas con los demás, en qué contexto generalmente lo haces. A veces lo hacemos más en un contexto que en otro, a veces en el contexto laboral, a veces en el contexto familiar. Identifica cuál es el objetivo que quieres conseguir a través de esa comparación. Esto que estoy haciendo, ¿de qué me sirve? ¿Para qué estoy comparándome? El segundo tip: sé consciente del malestar y el daño que la comparación pudiera generar en tu vida. Sé consciente cuando te estás comparando si esa comparación en realidad, en definitiva, te está ayudando a eso que quieres o si por el contrario te está limitando. Como tercero, eso que ves en el otro puede servirte de inspiración. Eso que observas en el otro, que hace que te compares, ¿de qué manera puede servirte? ¿Puedes imitar o desarrollar esas competencias o cualidades, manteniendo tu estilo personal? Cuarto, observa toda tu historia. No te pierdas un detalle de tu historia. Esto te permitirá ser más justo contigo mismo y entender por qué no has logrado determinados objetivos, así como valorarte por ti y por todo lo que has logrado.
incluso en el momento que te estás comparando, revisa tu historia y revisa la historia, compara la historia tuya y la historia de la otra persona y te darás cuenta que no hay posibilidad de establecer esa comparación. Presta atención a lo que te gustaría conseguir, esos objetivos que te pongas, y aquí es importante que surjan en ti y que no de la comparación externa. O sea, revisa qué es lo que quieres realmente. Sexto, no tengas miedo de esa necesidad de tener que complacer y de encajar, porque en realidad tú no tienes que competir con nadie, porque la comparación nunca, pero nunca estará en igual de condiciones. Entonces, entra en conciencia de que no tienes que competir con nadie. Y séptima, como última, ten presente la compasión, miren bien, la compasión y aceptación contigo mismo. Cuando te estás comparando, generalmente te estás autodescalificando. Entonces, cada vez que te comparas, ten presente esa compasión y aceptación. En definitiva, y ya como cierre antes de irnos al siguiente corte de la noche, compararnos es normal e instintivo. Sin embargo, hacerlo conscientemente puede marcar la diferencia para sacar el mayor de los provechos, para inspirarte en vez de descalificarte, para buscar y alcanzar tus metas y configurar eso que realmente quieres hacer y ser. Nos vamos con el tercer tema musical de la noche, Somos Uno, de los argentinos Axel y Abel Pinto. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Yo tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni siempre muy fiel. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. El cielo y la flor, el lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. La piedra y el río, el cielo, la flor.
Todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Somos uno. Eso de la globalización. Y en este segmento vamos a hablar de las redes sociales. Las redes sociales han generado un gran impacto con respecto a la conducta de compararnos. Estas nos muestran la mejor cara de todos nuestros contactos. Y esto puede llevarte a que consideres que tu vida no es igual de buena que la de otras personas. Y sí, y nos perdemos lentamente en una espiral de subvaloración que poco a poco termina minando nuestra valía personal. En este segmento vamos a hablar de ese nuevo espejo, las redes sociales, y el efecto que causa en nuestra imagen personal y sobre todo en nuestra autoestima. Y quiero compartir con ustedes el resultado de diversas investigaciones en el campo de la psicología social que refieren que las redes sociales incitan o promueven una nueva cultura narcisista, ya que para nosotros es normal ese bombardeo de selfies e incluso que tu vida íntima sea como una especie de escaparate abierto al público. Es más, la misma red promueve y alienta que así sea. Y sin darnos cuenta, este comportamiento que se ha vuelto generalizado, normalizado, basado en el culto de la autoimagen, está alimentando en silencio patrones culturales narcisistas, sobre todo en las nuevas generaciones. Ojo, yo considero que no es solamente en las nuevas generaciones, es un fenómeno mundial que está afectándonos a todos. Yo no soy nueva generación. Entonces, fíjense, algunos autores lo han dado por llamar este proceso la era de la imagen o la generación de un yo, pero de un yo gigante. ¿Y por qué esto es tan grave? Y algunos jóvenes que atienden consulta, y también tengo una hija adolescente, me dice, ¿qué importa? Si ser narcisista no es malo, es amarse a sí mismo. Y es la manera como argumentan, ¿no? Y me señalan incluso que se sienten muy bien. Y muchos influencers en las redes también promueven ese culto a la imagen, ¿no? Y aquí debo especificar psicológicamente cuál es la característica fundamental del narcisismo. Y fíjense bien, se le llama trastorno de personalidad narcisista, porque es uno de los tantos trastornos que existen de personalidad. Y este corresponde a un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia y una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Obviamente, sus relaciones con este patrón se vuelven conflictivas por una carencia de empatía con los demás. Porque el narcisista tiene problemas para mantener amigos, a pesar de que son muy buenos haciéndolos. Son muy fáciles haciendo amigos, pero sin embargo, al final no es capaz de mantener una amistad a través del tiempo. Porque el narcisista está buscando permanentemente nutrirse de él mismo y no es capaz de darse a nadie. Vive girando en torno a sí mismo y lo único que le importa es él. Y esto naturalmente atenta, todo lo que estoy describiendo, con la propia humanidad. Entonces, fíjense que todo lo que estoy hablando de lo que significa el narcisismo, la personalidad narcisista, cómo encaja con lo que vemos como fenómeno social en las redes sociales. Y diversas investigaciones constatan esto que he señalado y refieren un aumento bastante preocupante del narcisismo en el sector más joven de la población. Esto específicamente es una investigación que se hizo en Norteamérica recientemente. Y fíjense bien lo que refieren que el 2/3 de los jóvenes actuales son más narcisistas y menos empáticos
que las generaciones anteriores. Y las características del narcisista a nivel conductual, en esta investigación refieren que es una persona que sobrevaloran sus propias capacidades, son agresivos ante la menor crítica y tienen más riesgo de cometer delitos de guante blanco. Son como laxos con los delitos de guante blanco. Y las características de una persona con bajo nivel de empatía tienen más probabilidades de participar en actos de intimidación y son menos propensos a participar en actividades de ayuda a los demás. Entonces, esto al final, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Christopher Barry, de la Universidad de Mississippi. Él señala que es como hablar de una antesala de un país en donde todo el mundo actúa como en un reality show de concursantes obsesionados con el poder, el estatus y la apariencia, donde es cómodo manipular a otros para su beneficio personal. Estoy aquí para ganar y no para ser amigos. Generalmente es lo que el lema nacional o lo que refieren muchos de estos jóvenes. Esta sociedad tendría altos índices de criminalidad y obviamente la cirugía estética estará como algo de rutina, el materialismo, y todo el mundo buscará por todos los medios y sin importar qué tipo de consecuencias pueda haber, la fama y la notoriedad. También sería un lugar con altas tasas también de ansiedad y depresión. Esto lo refiere este investigador. Entonces, esta es una dantesca predicción a futuro que hace este señor, este investigador, basado en lo que significaría una sociedad en el que aumente considerablemente de la población estos patrones o conductas narcisistas. Realmente es bien preocupante. Este panorama me parece muy complejo y nos invita no solo a la reflexión, sino también a la acción. Después de la pausa musical vamos a hablar de algunas prácticas conductuales que nos permitirán ir desarmando esta cultura del yo inflado, impostado, de ciencia ficción que nos invitan las redes sociales, para contactar con nuestro yo genuino, real, singular y sobre todo humano. Nos vamos con otro corte musical, el penúltimo de esta noche, con un venezolano que quiero muchísimo y que me encanta y me encantaría que en estas latitudes se oiga un poco más, así que es una premisa tal vez en esta emisora, Jorge Luis Chacín, con su canción Contento. Sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es eso, una estrella? Qué rico me siento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, hay tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento contento, estoy contento, y vivo lleno de felicidad. Contento, por dentro, amo la vida y amo a los demás. Celebrando que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito es muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto todo blues y canciones bonitas, yo vivo todo el tiempo. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas, yo no me quejo, pues no tengo tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento contento, estoy contento, y vivo lleno de felicidad. Contento, amo la vida y amo a los demás.
Entonces, ¿cómo nos contentamos con nuestro yo genuino, real, como dice la canción, contento? Con nuestro yo genuino, real, singular y sobre todo humano. Como dice Jorge Luis Chacín en su canción Contento. Y cómo además podemos ser inspiración para los demás, sobre todo los jóvenes que viven esta fiebre del narcisismo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y oigan bien esto, es limpiar nuestros ojos, nuestra mirada para con nosotros mismos. Algunas personas tienen una mirada enferma, yo jocosamente lo llamo en el consultorio ojo podrido, porque tienen una gran habilidad para ver lo que está mal, lo que está en falta, lo que aún no se concluye, lo que ven que deben cambiar. Y resulta que esto es un patrón de observación que quiero invitarlos a que juntos practiquen 9 acciones concretas esta noche. La primera es ensayar la atención selectiva. ¿Qué significa esto? Hacer consciente tu atención. Busca en qué es lo que tú le prestas atención. Si lo que le prestas atención es a tus potencialidades o habilidades, y busca cómo jugar con tu propio equipo, para tu propio equipo y no para el equipo contrario. No significa que ignores tus debilidades o simplemente las hagas aparte, sino es quitarle esa intensidad o esa fuerza mental a esos aspectos que aún no logras potenciar. Como segundo aspecto, reduce tus niveles de exigencia. De esa manera podrás enfocarte más fácilmente en tus fortalezas. Esto lo llamo yo aceptar la condición humana. Somos perfectibles, pero jamás podemos ser perfectos. Aceptar el error, la falta, la caída como parte de nuestra naturaleza nos ayuda a bajar esos niveles neuróticos de perfección imposibles de alcanzar humanamente. Evalúa la calidad de tu diálogo interno, tus palabras, tus charlas internas, eso que haces todos los días, cómo te hablas a ti mismo. Observa tu conducta, préstale atención a las excusas que suelas poner para no asumir un nuevo reto, esos autosabotajes que continuamente están presentes a la hora de disfrutar un espacio de bienestar. Deja de negociar con la vida para estar bien. Son esas condiciones que hemos puesto a la vida para ser felices. Si logro esto, podré alcanzar la verdadera felicidad. Si tengo esta o aquella característica, pues podré ser verdaderamente felices. Si fuera mejor en esta área, esa es la excusa para no aceptar plenamente y aceptarte plenamente a ti mismo y asumir la responsabilidad que tienes hoy en día con tu felicidad. Acepta y respeta tu cuerpo como un templo sagrado. Desarma la crítica que otros hacen sobre ti. Y finalmente, rompe las imágenes mentales negativas o incorrectas que tengas de ti mismo. Y me despido con una frase de Virginia Satir, a quien estimo muchísimo. No debemos permitir que las percepciones limitadas de otras personas nos definan.